Bien, este es un ejemplo de sistemas de ecuaciones. Entonces, recorremos un poquito la notación de sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones, lo primero de planteamiento es, tengo una colección o un set de datos que está descrito de esta manera. Una matriz X, un vector Y, para individuos que son, o grupos de individuos que son indexados desde 1 hasta N. Luego, entonces, voy a definir de esta manera la matriz X, que va a estar dada por, es una matriz de G por K, donde y es un vector de G por 1, donde G va a ser el número de ecuaciones que voy a tener en el sistema. O, si lo quieren ver como un modelo panel, es el número de elementos que tengo en la segunda dimensión. ¿Sí? Por eso les decía que sistemas de ecuaciones es un caso general y datos panel es probablemente un caso particular de sistemas de ecuaciones. Así, la matriz X va a contener todas las variables explicativas que aparecen en el sistema. Entonces, para cada individuo ustedes van a tener una expresión de esta manera. Entonces, cada individuo va a tener colección de sistemas de ecuaciones descritos de esta manera. Si tuvieran G ecuaciones, tendrían así, hasta G. Entonces, tendrían G términos de error y tendrían B, tendrían sus grupos de betas hasta G. ¿Sí? La matriz X estaría dada por diferentes submatrices o diferentes vectores, cada uno controlando o cada uno incluyendo los regresores de cada una de las ecuaciones. Ahora bien, entonces, en este sentido, yo en clase planteé dos estimadores en general. Uno es el clásico estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es este que está aquí. Es un estimador que conocemos y que ocupamos, que es el clásico. Ahora bien, también existe, yo planteé, les dije, bueno, ¿qué pasa en los sistemas de ecuaciones, al igual que probablemente en los modelos panel, tienen un problema de heterogeneidad? Que como ustedes están incluyendo información que proviene o que está describiendo diferentes procesos o diferentes mecanismos generadores de datos, es muy probable que el supuesto de homogeneidad en el término de error no se sostenga. Entonces, a veces van a tener que hacer estimaciones por mínimos cuadrados generalizados, que es el segundo estimador de beta. Entonces, tendremos que estimar una sigma. Al final de la clase de hoy voy a proponer un ejemplo con una sigma muy particular y que probablemente podría ilustrarles de esta manera. Entonces, voy a empezar con la importación de bibliotecas. Voy a necesitar la biblioteca Linear Model. Algunos me han reportado que tienen problemas, entonces les encargo que revisen si requieren ejecutar esta línea de comandos. ¿Cómo saben si es la de Linear Model? Cuando lo ejecuten, esta línea les va a aparecer hasta el final, en los errores, que la librería que no existe o la librería que no se puede importar es Linear Model. Pero veamos, ojalá que no pase eso, si no, para los que tengan un problema me dicen y lo tratamos de solucionar. Entonces voy a necesitar NumPy, Pandas, StatModel y voy a necesitar de Linear Model, va a importar TUR, es el proceso o el algoritmo que me va a permitir hacer la estimación de modelos eh, de sistemas de ecuaciones para ecuaciones aparentemente no relacionadas. Voy a empezar con esto. En mi caso se importó, no tengo problema hasta aquí. Bien, ahora, Linear Models, al igual que muchas otras bibliotecas o conjuntos de paquetes, tiene set de datos ya precargados, ¿no? Y los sets de datos tienen el objeto de ser didácticos, ¿no? Que ustedes puedan ocuparlos para ver ejemplos particulares o ejemplos clásicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes algún día leen el libro de Green, bueno, el mismo libro que estamos siguiendo, que es Woolrich, siempre refiere ejemplos, ¿no? Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el algoritmo o el código que me permite hacer esta estimación? Bueno, Python, al igual que probablemente R, son sistemas colaborativos que tienen muchos de esos ejemplos ya precargados y disponibles para los usuarios. Hoy vamos a utilizar uno de esos. Bien. Entonces voy a utilizar
voy a importar de linear models un set de datos que tiene este nombre, range, y tiene, tiene información que me va a permitir estimar un sistema de dos ecuaciones. Entonces, de linear models voy a importar este objeto. Este es un objeto, no es un set de datos nada más. Es un objeto y ahorita les digo qué más tiene. Entonces, el objeto es, cuando le digo, bueno, importa este objeto y ahora quiero que lo describas y quiero que imprima su descripción. Y cuando lo imprime, me da su descripción, me dice, ah, bueno, es un set de datos que corresponde al paper que se llama de esta manera y que fue publicado en International Economic Review en 1993 y fue escrito por los datos que contiene el set de datos, es todos estos. Aquí está la descripción de cada una de las variables. Y bueno, entonces ahora, esto solamente es la descripción del objeto. Ahora, del objeto quiero el set de datos. ¿Cómo extraigo el set de datos? Primero le voy a decir, quiero que cargues toda la información que tiene ese, ese objeto que acabas de imprimir arriba. Bueno, esa descripción que acabas de arriba. Y quiero que los datos los guardes en este objeto que se va a llamar este dato. Y luego le pido que los imprima. Me imprime casi todos, ¿no? Entonces, hay 616 observaciones, ¿sí? Vale. Ahora, 616 observaciones, lo que tenemos aquí entonces es, fíjense, tengo para, déjenme ver cuál es el indicador del individuo, ¿sí? Bueno, no es que más abajo vamos a ocupar una función que nos va a permitir agrupar, porque creo que no es claro el individuo. Sí, no es claro el individuo. Más adelante lo voy a... hay una instrucción que está precargada en Python que les va a permitir agruparlos por individuos, porque per se el set de datos no lo tiene integrado. No tiene integrado, tiene este individuo. Ahora bien, entonces, eh, ese es el set de datos. Mi problema que tengo es el siguiente. Entonces, tengo un problema en el que resulta ser que voy a tener una variable que es explicada por un conjunto de regresores X y por otra variable Y2. Pero a su vez tengo una variable, bueno, aquí debería ser Y. Pero a su vez tengo otra variable Y2 que es explicada por el mismo conjunto de regresores y una variable Y1. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, digamos que es endógeno, porque tanto Y1 explica a Y2 como Y2 podría explicar a Y1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de solución le puedo dar a un caso como este? Es utilizar sistemas de ecuaciones. Hay sistemas de ecuaciones y voy a utilizar una transformación del sistema de esta manera. Voy a asumir que Y1 y Y2 se pueden expresar en términos de un conjunto de regresores y un término de error. Bien, pero los voy a estimar de forma simultánea. Uno podría pensar que en realidad lo que estoy haciendo es estimar como por separado a Y1 y por separado a Y2 y ser omiso de la endogeneidad. No, en realidad el hecho de estimarlos juntos en un sistema de ecuaciones, lo que está haciendo es solucionando la endogeneidad. ¿Qué es la endogeneidad? Si ustedes lo piensan en términos del análisis de regresión que estamos viendo, es información relevante, está contenida en términos de error, pero que no está correlacionada necesariamente con los regresores existentes. Es no observable, no la puedo observar, no la puedo poner dentro de los regresores, entonces se queda en el término de error. Entonces, lo que estoy haciendo con un planteamiento de esta manera, con un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionado, es decir, el término de error es que las dos variables que son endógenas comparten una estructura de término de error igual o equivalente. De esta manera, estoy capturando la simultaneidad entre ambas ecuaciones. Entonces, estoy proyectando a las dos variables que son endógenas, las estoy proyectando sobre la matriz, sobre los regresores X, para capturar la información de cada una de las Y que está contenida en los regresores, y estoy asumiendo
que toda la información no observable es común para las dos. De esa manera estoy diciendo que la endogeneidad está contenida en esta estimación. ¿Vale? Ok. Entonces voy a asumir eso. No voy a asumir, sino de ese es el planteamiento. Ahora, vamos a hacer la regresión entonces. Primero la primera parte del ejercicio va a tratar de, voy a asumir el mismo conjunto de regresores para las dos variables que son endógenas. Entonces solo va a haber un set de variables exógenas. Para las variables exógenas va a ser esta lista de variables. Entonces va a tener esta lista, va a ser educación, experiencia al cuadrado, va a ser el tiempo que tienen el empleo y, bueno, antes de eso déjenme explicarles quiénes son las dos variables dependientes. Las dos variables dependientes son la variable que se llama, esta variable que está aquí, que son como las ganancias por hora, y tengo una variable que son beneficios por hora, que está aquí abajo. Aquí está, beneficios por hora, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema de simultaneidad porque en este sentido, como que el salario por hora o digamos que los ingresos por hora, ganancias por hora están íntimamente relacionados con los beneficios que se generan por hora. Y entonces, tú puedes elegir un esquema en el que digas, bueno, genero tantos beneficios por hora, pero también si tengo muchos beneficios, entonces quiero tener menos eh, ganancias o salarios porque puedo trabajar menos. Entonces, ese tipo de esquemas de simultaneidad son los que están aquí dentro y voy a estimar estas dos variables. Entonces, una de las variables dependientes va a ser esta y la otra variable dependiente va a ser esta. Bien, ahora voy a asumir que todas las variables comparten las mismas variables exógenas, como les había dicho, que van a estar aquí. Entonces decía que era el tiempo de trabajo al cuadrado, si está en unión libre, si es del sur, si es del norte, si es del norte-centro, si está casado, si es de tez blanca o si está, ¿sí? Entonces, todas estas es mi lista de exógenas. Lo que hago es, entonces ahora le digo al set de datos, quiero que del set de datos tomes todas las que están contenidas en la lista de exógenas y a eso le agregues una constante y me lo guardes como un vector, como una matriz. Entonces aquí, esta es mi matriz X. Ahora, para la estimación. Para la estimación, como son la misma matriz de variables exógenas, entonces los voy a estimar de la siguiente manera. Primero, voy a importar una biblioteca que se llama Collection. De Collection voy a importar un order dict, que lo que me va a permitir es ordenar los datos de tal manera que se pueden identificar los mismos individuos. Entonces va a estar el mismo individuo, el individuo nos va a tomar a un individuo y le va a colocar sus regresores. Individuo, su variable dependiente, su regresor. Individuo, luego le va a agregar sus regresores y su variable dependiente. Entonces va a agrupar toda la información de esa manera, va a reconstruir, digamos, de alguna manera va a reconstruir el sistema. ¿Sí? Porque en estricto sentido, como tenemos hoy el set de datos, si regresamos un poco arriba, como tenemos el set de datos es de esta manera. Pero yo lo que quiero es que aquí me ponga supongamos que yo quisiera agregar aquí la variable y como una columna. Pues aquí quiero que me ponga primero una variable dependiente y todos sus regresores. Luego me ponga la variable dependiente 2 y todos los regresores. Pero tendría que repetir este renglón. Lo va a repetir aquí abajo. Entonces, para hacer ese mecanismo de ordenar los datos por individuo, voy a utilizar esta función. Ya una vez, y la voy a cargar como con este nombre. Entonces, bueno, pues ya que tengo el objeto cargado que va a permitir ordenar, le digo, bueno, considera que la variable dependiente es esta variable y a esa quiero que le digas que quiero que consideres que como esta es la dependiente, entonces hagas un diccionario en la que vas a decir quién es la dependiente y quiénes son las exógenas. Entonces, la dependiente es esta variable que está contenida en el set de datos que se llama data y las exógenas son las que yo definí como X.
Y hago lo mismo para la otra variable independiente o para la otra variable endógena. Y quiero que entonces ahora a esa se llama de esta manera y sus exógenas son estas. Entonces, de esta manera lo que tengo ya es el set de datos preparado como un sistema de ecuaciones. Y ahora quiero que lo estimes. Por eso aplico la función que se llama sur. Quiero que sur se lo apliques a sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas, se lo apliques a este set de datos y lo guardes en este objeto. ¿Sí? Entonces aquí solamente estima. Hasta ahí solamente estimó. De hecho, ordenó y estimó. O aplicó el algoritmo de sistemas de ecuaciones. Ahora quiero que me imprima los resultados. Entonces quiero que del objeto que acaba de crear arriba, que es con el que estimó el sistema de ecuaciones, quiero que me dé la estimación y que utilice una matriz de covarianzas sin ajuste. ¿Sí? Entonces, y quiero que lo imprima. Más adelante voy a platicar un poquito más de esto. Ya que lo estima, entonces me muestra los siguientes resultados. Entonces, un sistema de ecuaciones que fue estimado por mínimos cuadrados ordinarios y que tiene este reporte de resultados. Tiene un R cuadrado de 0.20. Tiene, digamos que la covarianza fue sin ajuste, ahorita les digo más o menos a qué se refiere eso. Y entonces aquí está cada una de las estimaciones para las ecuaciones. Por ejemplo, para la ecuación que tiene esta, que es de esta variable, estos son los resultados. Entonces esta ecuación tendría esta estructura de parámetros, estos son los p-values, y para la segunda ecuación, estos serían los coeficientes asociados. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones en el cual hemos estimado, controlando un poquitito por la endogeneidad que existe entre ambas variables, y lo hemos estimado como un sistema aparentemente no relacionado. Ahora bien, vamos a ir ajustando un poquitito la estimación. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vale. Okay. Ahora, el que está aquí arriba es un sistema OLS. ¿Sí? Por default, eso es lo que estima siempre el software, un sistema OLS. Lo que voy a hacer ahora es estimar un sistema mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le digo al software que hago un sistema de mínimos cuadrados generalizados con, con esta instrucción? Entonces, al mismo objeto que ya había anteriormente establecido, que se llama fmod, lo voy a utilizar. ¿Y por qué puedo utilizarlo? Porque es en ese objeto yo declaré quiénes son las variables endógenas y quiénes son las variables exógenas. Entonces, lo único que estoy haciendo ahora es cambiándole el método de estimación. Va a seguir siendo un sistema de ecuaciones, pero ahora con un GLS. Entonces, si nos regresamos un poquitito arriba, veremos que ahora lo que va a hacer el software es considerar que beta no se va a estimar como con esta estructura. El primer sistema de ecuaciones lo estimó con esta estructura, ahora el segundo sistema de ecuaciones lo va a estimar con esta estructura. Eso quiere decir que lo que va a hacer es que va a hacer una aproximación de quién es la matriz sigma. La matriz sigma es la matriz que asume que el término de error son heteroscedásticos. Entonces, asumiendo eso, corrigiendo por los errores heteroscedásticos, entonces lo que va a hacer es estimar un nuevo parámetro beta. En teoría, el nuevo parámetro beta debería de estar ligeramente diferente al sistema OLS. La razón es que está ponderado por esta matriz sigma que controla la heteroscedaticidad del sistema. ¿Sí? Entonces, vamos a estimar un modelo GL. Ejecuto esta línea y si ustedes revisan con cuidado, se van a dar cuenta que aquí abajo les reporta que estimó. Dice, estimé es una matriz de covarianza, GLS, ¿sí? Ahora bien, noten una pequeña cosa que está haciendo aquí el reporte.
dice que ajustó la matriz de covarianza y esa fue la que ajustó por mínimos cuadrados generalizados. Pero la homoelasticidad la dejó sin ajuste. Esto quiere decir que entonces lo que hizo el software fue que aplicó método generalizado de momentos únicamente para la matriz de covarianza entre las dos ecuaciones, no entre todos los datos. Son dos situaciones diferentes. Uno puede hacer ajustes de la homocelasticidad o de la heterocelasticidad, como quieran llamarle, como quieran, bueno, depende de cómo lo estén viendo. Pueden ajustar la homocelasticidad de todos los datos. Y eso implicaría entonces una matriz de covarianza para todos los elementos en la muestra. Eso es una forma. La otra forma es hacer un ajuste de la matriz de covarianza, pero entre ecuaciones. Entonces, lo que yo estimé aquí fue un ajuste de heterocelasticidad, pero entre ecuaciones y no entre individuos dentro del grupo. Eso se parece mucho a lo que nosotros llamamos efecto fijo y efecto aleatorio en panel, si se dan cuenta. Porque lo que hice es que estoy suponiendo que hay una estructura que comparten las ecuaciones. Entonces, hay un efecto individual. Hay un efecto que el mismo individuo, que es aleatorio y que está contenido en el mismo individuo porque sus dos ecuaciones tienen algún grado de heterocelasticidad. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Vale. Entonces, si ustedes revisan con cuidado, van a darse cuenta que creo que en este ejemplo en concreto no cambian los parámetros. Por ejemplo, la educación tiene un efecto de 0.45 y a pesar de que hice el ajuste, en realidad no hubo gran cambio. Y la razón es sencilla, porque lo que cambié fue la estructura o el efecto individual entre los individuos, dentro del mismo individuo y no a lo largo de todos los individuos. Entonces, si existía algún problema de homocelasticidad en las dos ecuaciones del individuo, debe de ser muy poco. Ahora, esto es lo que vi ahorita es cuando los sistemas de ecuaciones comparten los mismos regresores. Entonces tengo los mismos regresores para las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes dicen, bueno, sí, reconozco que probablemente hay un problema de homogeneidad entre las ecuaciones, bueno, entre las variables, entonces lo voy a estimar como un sistema de ecuaciones, pero hay una parte de los regresores que sí explica una variable y hay otra parte de los regresores que, que no explica esa variable y que entonces digamos que la matriz de regresores está como de esta manera. Entonces, a Y1 le explica un conjunto de regresores X1 y un conjunto Z1, un conjunto Z en general. A Y2 hay una matriz de regresores X2 que lo explican a Y2, pero que tanto X1 como X2 no explican a su contraparte. Es decir, X1 no explica a Y2 y X2 no explica a Y1. Pero de todas formas sí guardan un conjunto de variables que son comunes para ellas como regresores. Entonces, lo que tengo es una matriz como ligeramente descompensada, es un conjunto de regresores que son comunes y un conjunto de regresores que son específicos para esa variable. No obstante, sigo asumiendo que hay un problema de endogeneidad y entonces lo estoy estimando como un sistema de ecuaciones. Por eso es que el término de estructura del término de error se sigue preservando como una misma estructura. Entonces, voy a definir ahora dos conjuntos de variables exógenas. Entonces, las exógenas para la primera ecuación van a ser estas variables. Noten que comparten los tres primeros regresores, son comunes entre ambas ecuaciones. Pero lo que no son comunes en ambos regresores, es decir, esta que está aquí, educación, experiencia y experiencia al cuadrado, sería como mi Z. Estas que están aquí, estas tres de aquí y estas cuatro de aquí, serían como mi X1 y mi X2. Entonces tengo una matriz de regresores que va a estar con una parte común y con otras dos partes que no van a ser comunes entre las dos ecuaciones.
Lo que voy a hacer ahora es entonces, igual que en el caso anterior, voy a crear ahora dos matrices X. Uno va a ser X1, que va a ser tomar las exógenas del primer grupo que están aquí arriba. Quiero que tome de ese data, quiero que tome esas exógenas, le agregue una constante y lo guarde como X1. Luego a X2, quiero que tome las exógenas que están aquí y que las guarde como X2. Luego voy a aplicar entonces el modelo. Quiero que entonces ahora tome la función fmod de data, que está dentro de las funciones que importé de clasificador, que está arriba, si se acuerdan, tuve que importar de linear model, tuve que importar esta función que se llama order bit y que lo guardé como fmod data. Lo estoy volviendo a utilizar aquí abajo. Entonces lo utilizo aquí abajo y le digo, quiero que esta primera variable endógena tenga esta estructura de modelo. Esta va a ser la variable endógena y esta va a ser la variable exógena. Para la segunda ecuación, esta va a ser, se va a considerar esta variable endógena, que va a tener esta estructura. El modelo va a ser, esta es la variable eh, endógena y esta es la variable exógena. ¿Sí? Y quiero que lo estime. Y se va a llamar fmod la estimación. Entonces, ejecuto este amigo. Ahora, lo que voy a hacer ahora es otra vez que me muestre ahora la estimación, pero ahora es el sistema de ecuaciones, la diferencia que tiene ahora es que va a tener va a seguir siendo un sistema de dos ecuaciones, pero con diferentes variables para uno y para otro. Entonces, esto es, lo ejecuto y tendría yo este resultado. ¿Sí? Entonces, antes de analizar los resultados, quiero que regresemos a este caso. Implícitamente, lo que estamos haciendo con una estimación de este estilo es que estoy imponiendo restricciones. ¿Sí? Estoy diciendo que estoy estimando un modelo restringido. Noten esto. ¿Cómo sé que es un modelo restringido? Le estoy diciendo a la estimación que va a haber un conjunto de variables que van a tener un efecto 0 sobre Y1. Y va a haber un conjunto de variables que van a tener efecto 0 sobre Y2. Entonces estoy restringiendo el modelo. Bien. ¿Cómo, respecto de quién está restringido este modelo? Respecto del modelo anterior. El modelo anterior, el modelo anterior era este, en el cual los regresores eran los mismos para las dos ecuaciones. Entonces, el modelo es más libre en esta especificación porque no estoy diciendo que haya un efecto nulo de un conjunto de variables sobre Y1 o sobre Y2. Este modelo es menos restringido que el modelo que está aquí abajo. Bien. Si uno de los dos modelos es más restringido que el otro, ¿eso qué indicador debería cambiar? El R cuadrado. ¿Cómo saben eso? Porque a medida que ustedes hacen modelos más restringidos, están perdiendo variabilidad que podían haber capturado de la variable de los regresores, porque estén imponiendo restricciones sobre los efectos que tienen esas variables. Cuando pierden variabilidad, lo que están haciendo es perder capacidad de predicción de la regresión. Eso implica que están incrementando el término de error. Entonces, el R cuadrado, si se acuerdan, era una relación de cuánta de la variabilidad era capturada por el término de error y cuánta de la variabilidad era capturada por la regresión. Si a priori están perdiendo variabilidad en la regresión, están incrementando variabilidad en el término de error. Por lo tanto, reducen el R cuadrado cuando hacen modelos restringidos. Entonces, ya una vez que ejecuté esta línea, noten que el R cuadrado que está aquí es 0.16 y el R cuadrado que está en mis modelos anteriores es 0.20, 87 en ambos casos. ¿Sí? ¿Dudas con esto hasta aquí? Vale. Entonces, mi estimación, modelo restringido, igual va a ser, ahora bien,
Como es un modelo restringido, a priori lo que hace este software es que lo estima como un proceso GLS. No obstante, en realidad esto se pudo haber estimado por un modelo LS y no cambiaba en absoluto. Pero bueno, digamos que el algoritmo reconoce que cuando los vectores no son comunes, los estima como GLS. Ahora, quiero que lo haga ahora por un proceso iterativo. También esa es otra forma de estimarlo. Noten, como ahora lo está estimando por un proceso GLS, entonces está asumiendo una matriz de varianzas y covarianzas entre ecuaciones que tiene una estructura heteroscedástica. Entonces, eh, hay dos maneras de estimar esto. Uno, que es asumir una forma particular de la heteroscedasticidad. Si se acuerdan en clase, yo les dije, bueno, pueden asumir formas particulares de heteroscedasticidad. Y entonces ustedes hacen un GLS asumiendo que hay una forma muy particular de la heteroscedasticidad. Ahora, si ustedes no quieren asumir una forma particular de la heteroscedasticidad, pueden hacer un mecanismo iterativo, que lo que hace es que toma los residuales, los aplica a la regresión, estima, vuelve a aplicar los residuales a la regresión y lo hace iterativo hasta que ya no cambian los coeficientes. Ese es el proceso iterativo que está aquí abajo. Sí. Ahora, noten esto. El R cuadrado no cambia. Sigue siendo el mismo. Y los coeficientes probablemente tampoco van a cambiar. Porque en realidad es un sistema, porque en este caso cambia un poco, muy poco, miren, observen esto. La constante aquí es 2.5147 y aquí la constante es 2.5240. Entonces, a diferencia del caso anterior, eh, en el que yo comparé dos regresiones, igual una OLS con un GLS, en el cual probablemente los coeficientes no cambiaron, y básicamente no cambiaron porque el procedimiento no fue iterativo, es decir, solamente lo hizo de una sola vez. Conforme ustedes cambian la estructura de cómo hacen los procesos, va a cambiar la forma en que salen los coeficientes. Entonces, ahora, cuando ustedes van cambiando de una estructura homocelástica a una estructura heterocelástica, lo que va generando es que sus regresores, sus coeficientes van ajustándose y además de que sus coeficientes se van ajustando, se van volviendo más consistentes y menos sesgados, ¿sí? Si es que existiera algún tipo de sesgo. Entonces, como por técnica econométrica, lo mejor que pueden hacer siempre es estimar modelos asumiendo algún grado de heteroscedasticidad y comparándolos con sus modelos sin heteroscedasticidad. Y si no cambian los parámetros, entonces pueden quedarse con el modelo homocedástico. Si cambian, sí pueden tener elementos suficientes para pensar que deberían estimar mejor un modelo con algo de heteroscedasticidad, como en este caso. Probablemente en este caso lo mejor sería así estimar un proceso iterativo, porque mejora en alguna medida la regresión. ¿Sí? Ahora, también el software nos va a decir cuántas iteraciones requirió para poder realizar esta modelación. Y dice que ocupó cinco iteraciones. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bien. Ahora, quiero hacer una última parte de la estimación y con esto quiero como cerrar la idea. Me habían preguntado por ahí un par de veces durante las clases como virtuales ahora, ¿a qué se refiere los softwares cuando dicen que los términos de error los errores estándar son robustos? ¿Sí? Bien, se refiere a lo siguiente. Asumen que pueden, cuando ustedes quieran presentar sus estimaciones con errores robustos, lo que están haciendo implícitamente es estimar un procedimiento de mínimos cuadrados generalizados, como este estilo, como de este estimador que está aquí, pero
van a proponer una matriz sigma que va a ser de esta manera. Esta es la famosa matriz de White, que básicamente lo que está aquí es los productos cruzados y los valores al cuadrado del término de error. ¿Cómo se hace este procedimiento? Es una forma muy sencilla. Primero, hacen una estimación de mínimos cuadrados ordinarios sencilla, para la cual calculan los errores de esta manera. Calculan errores. Entonces es y menos la matriz X por beta de mínimos cuadrados ordinarios. Calculan el error y luego calculan esta matriz que va a tener en la diagonal todos los errores al cuadrado y en los elementos fuera de la diagonal los productos cruzados. Entonces, si ven aquí, esto es como una matriz de varianzas y covarianzas entre los elementos de la muestra, pero varianzas y covarianzas estimadas, aproximadas, sin una estructura específica de cómo es la variabilidad. Si el modelo fuera homocedástico, eso querría decir que cada uno de los elementos en la diagonal es el mismo. Y si el modelo no tuviera autocorrelación, querría decir que el producto de E1 por E2 debería ser muy cercano a 0. Y el producto de E1 por En debería ser muy cercano a 0. Para todos los demás casos, todos los elementos fuera de la diagonal deberían ser muy cercanos a 0. Si es que el modelo no tuviera autocorrelación y heterocedasticidad. Es decir, si fuéramos elásticos. Pero bueno, vamos a asumir que probablemente sí lo tiene. Entonces, esta matriz va a estar llena completamente y va a tener elementos en cada una de sus entradas que van a controlar el efecto que tiene la heterocedasticidad y la autocorrelación. Esta matriz la ocupo como una aproximación de sigma, la incorporo en este beta GLS y estimo. Y de esta manera hago errores robustos, lo que se llama errores robustos, porque ahora mi estimación será de esta manera. Entonces, ahora fíjense, aquí sí ya cambié. Si se dan cuenta, entonces, ¿cómo es la covarianza? Es robusta. Si se dan cuenta, había ocupado anteriormente sin ajuste. Entonces, a este amigo le voy a llamar F heterocedástico y quiero que lo ajuste por una matriz de este estilo y que imprima los resultados. Ahora, este R cuadrado, si se dan cuenta, es muy parecido al R cuadrado que veníamos trayendo, al menos de los últimos ejemplos. 1685, es más o menos el mismo. Los términos de error son, lo único que probablemente cambió aquí son los errores estándar. Es muy probable que es lo único que haya cambiado. Vamos a ver, por ejemplo, este error estándar con este error estándar. Sí, miren, por ejemplo, el error estándar de esta constante es 1.085, 0.58, y el error estándar aquí es más chiquito. ¿Sí? Entonces, lo que hace los errores robustos es básicamente es que hacen más pequeño el error y entonces están como que implícitamente forzando que los test sean más grandes. Entonces, si los test calculados son más grandes, lo que están haciendo es que están incrementando la zona de aceptación de la hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? Es que el parámetro es estadísticamente igual a 0. ¿Sí? Perdón, al revés, lo estoy diciendo al revés. Están haciendo las T más grandes, entonces lo que quieren hacer es conseguir una T que quede más cercana de la zona de rechazo de la hipótesis nula para eliminar la posibilidad de decir que los parámetros son igual a 0. Noten cómo es que los T, en este caso, son significativamente más grandes a los T que están aquí arriba. Entonces, como conclusión de un ajuste por mínimos cuadrados generalizados con errores robustos, es básicamente lo que están haciendo es un poquitito de trampa. Están
están forzando que, que aquellos, coeficientes que estaban en la línea de ser estadísticamente cero, los empujan para que queden del lado de estadísticamente diferente de cero. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien, muchachos. Pues bueno, pues no pensé que me iba a ir tan rápido, la verdad. Este,